Hola puntos, bienvenidos a mi canal, Tony. Esta es la segunda parte que os prometí del vídeo sobre la Deep Web. Bueno, ¿qué nos podemos encontrar? ¿Qué más nos podemos encontrar? Pues también hay sicarios que podéis contratar. Como os digo, los contratos en la Deep Web pues son contratos que... quién sabe. Yo ya os digo, no os lo aconsejo. Si os vais a meter en la Deep Web para hacer algo malo, tener muchísimo cuidado porque os van a pillar. Seguro. Además que os pillan, seguro. Por tontos. Por intentar hacer las cosas malas, os van a pillar. Y además me alegro de que os pillen por hacer las cosas malas. Luego, respecto a la pedofilia, una cosita más. Ya sé que es un tema que no me gusta hablar a nadie y que en internet es como tabú, que existe, pero existe, ¿vale? Vamos a decirlo ya una vez, vamos a gritar que existen vídeos de pedófilos, de pedofilia, de niños asquerosos. Todos los que os bajéis, veáis esos vídeos, ¿vale? Estáis cometiendo un delito. Tenedlo claro, estáis cometiendo un delito. Así que si lo hacéis por hacer el tonto, los típicos chavales que lo hacéis por hacer el tonto, oh, mira, es una página de pedofilia. Bueno, estáis cometiendo un delito, os pueden perseguir, os pueden detener y os pueden juzgar y meter en la cárcel. Así que no os metáis en esas tonterías, de verdad, hacedme caso. Por favor, por una vez en vuestra vida, tener dos deditos de frente, tener un poquito de cabeza y no os metáis en esas páginas ni veáis nada, ¿vale? Cuanto menos gente se meta y menos gente mire esos vídeos, antes se acabará. Si no le haces caso, pues no existirá. Así que tened cuidado, de verdad, increíble. O sea, sé que lo voy a repetir durante el vídeo un montón de veces, pero hay mucha práctica ilegal. Bueno, hay mucha venta de armas, ya os he dicho, de drogas, un montón, y mucho activismo. Es muy guay que leer cosas que creen otras personas, que no están de acuerdo con los gobiernos actuales, con la economía, con salvar los animales, etc. Es un poco también lo que os podéis encontrar en la web normal, o sea que tampoco es algo que te pueda escandalizar. Luego ya os he dicho, hay muchas páginas que están cifradas, etc. Bueno, como habéis visto en la Hidden Wiki que os he puesto, en la dirección, no son páginas que tengan nombre, con lo cual no es fácil de buscar, hay una dirección. Y bueno, y simplemente os voy a dar un truquito. Si busquéis un poquito por internet vais a encontrar que la gente ha publicado páginas que a veces están y a veces no están, porque esto es la Deep Web y hay páginas que las ponen una semana y desaparecen porque, bueno, nadie sabe por qué aparecen ni por qué desaparecen. Sobre todo será por temas legales seguramente y porque les han pillado, pero bueno, desaparecen muy fácilmente, entonces no todos los links funcionan. Como los .onion no se pueden ver por los navegadores normales, una de las formas que hay, que no siempre funciona, pero normalmente sí, por ejemplo esta la podéis buscar sin tener que bajaros el navegador Tor o otro navegador, y es poner detrás de .onion.to, o sea, sería .onion.to. Así entraréis en cualquier página de la Deep Web desde vuestro navegador. Eso sí, no tenéis las capas de seguridad que tendríais en un navegador de la Deep Web. Así que todo lo que hagáis en vuestro navegador, como ya os he dicho 1000 millones de veces, os pueden revisar las autoridades, pillaros, estar tocando en vuestra puerta la policía, el FBI, la NSA o cualquier gobierno que haya en ese momento y meteros en la cárcel. Así que llevar cuidado. Simplemente os quería hablar un poco de qué es, ¿vale? De ese tabú que hay de la Deep Web, cuántas páginas hay y tal. Bueno, pues básicamente se dice que hay un montón de páginas, que la web normal sería un 33% de todo el internet que hay. Están contabilizadas más o menos que funcionen y que tengan un periodo largo en el tiempo y que sigan funcionando. Alrededor de 1,1 millón de páginas web, cuando en la web normal hay billones de páginas. Sería al revés un poco, ¿vale? El símil normalmente que se ve del iceberg, del que está un tercio sobre el agua y 2/3 debajo del agua, que sería básicamente la representación de la Deep Web. Pues bueno, esto es mentira, ya os lo digo. También es mentira, también quiero desmentiros que haya niveles en la Deep Web. No hay niveles, por así decirlo, simplemente pues hay una clasificación que algunos han hecho sobre el tipo de páginas que hay, como el que os he podido hacer yo, de páginas de activistas, páginas de pedófilos, de porno normal, de zoofilia, de libros, de mercado negro, etcétera, 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 ¿vale? Pero así como por así decirlo, no es una clasificación por niveles.
Básicamente los niveles podrían ser así, por hacer una clasificación de qué es más ilegal, por así decirlo, pero poquito más. Otra curiosidad son los bitcoins, que aparecieron, me parece que sobre el 2008-2009, por una empresa que supuestamente lo creó un grupo o una persona japonesa, que no se sabe muy bien, ya sabemos cómo es esto. Bueno, pues el Bitcoin es la moneda con la que se paga en la Deep Web. No pagas con dinero, no pagas con euros, con dólares, no sé, con francos, con dirham, no pagas con dinero real, sino que es dinero web por P2P, que es básicamente como el emule, que compartes tu música, tus vídeos y tal, pues básicamente compartes tu Bitcoin. O sea, pasan de una máquina a otra. Es dinero web. Está en el mercado, por así decirlo, y bueno, un Bitcoin pues depende de la época del año o del mercado, pues vale una cantidad u otra. Entonces, bueno, pues se paga con este método. Ya os digo que no os metáis a pagar nada, y si os metéis a pagar y queréis pagar, bueno, hay empresas que también están en la Deep Web, si buscáis un poquito, que se dedican a hacer de intermediarios entre vosotros y el vendedor, ¿vale? Entre comprador y vendedor. Lo que hacen básicamente es que tú entregas tus bitcoins a esta empresa, tú pides el producto, la empresa contacta con el comprador te envía el producto, y cuando tú das el OK, esa empresa le envía directamente el producto. Si tú no das el OK, te devolvería el producto. Está claro que pedir el producto, que ya creo que lo estaréis pensando alguno, de no, se lo doy a la empresa esta intermedia, pido el producto, me lo mandan y le digo que no me ha llegado, que me lo devuelvan. Bueno, en la Deep Web, llevar cuidado, porque no todos son buenas personas, y sobre todo los vendedores, si estás comprando drogas y esas cosas, ¿sabes? Pues a lo mejor no te llega la policía, te llega otra persona a tocar a la puerta, y no precisamente para meterte en la cárcel, sino a lo mejor para meterte en una cajita de pino, ¿sabes? Y ya os digo, mucho cuidado. Ya he querido desmentir un poquito mitos que hay sobre la Deep Web, que no es tan mala, tampoco es tan buena, es verdad. Pero bueno, era un poquito eso, el hacer el vídeo, que creía que era importante, que supierais un poquito de cómo va el tema, cómo funciona y por qué se creó. La verdad es que a mí me encanta el concepto de privacidad, ya creo que me conocéis con ese tema, de que todo sea privado, de que las autoridades no tengan la libertad de poder espiarme y de poder saber qué estoy haciendo y dónde estoy en cada momento, aunque la verdad que lo saben, porque bueno, luego la web normal la tenemos todos y la usamos todos, pero si puedo evitar algunas cosillas como estas por estos métodos, pues a mí me merece la pena. Ya os digo, llevar cuidado, porque no es nada fácil, y además hay mucho mamoneo, ¿vale? Y nada, poquito más. Yo creo que no me he dejado nada. Si queréis que me he dejado algo, si queréis comentar algo sobre la Deep Web, pues nos lo decís aquí en los comentarios, aquí abajo. No olvidéis darle like, compartir el vídeo, suscribiros al canal. Y nada, ya me despido. Espero que tengáis un feliz día, una feliz semana, y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.